Bendiciones, amables y amados televidentes de este subcanal 38. Sean todos bienvenidos y en pantalla aparece la línea de oración 915-532-8518. Nos daremos un espacio que no lo hicimos el lunes pasado en este subprograma televisivo Unidos en el Amor de Cristo. Sea así, y es la oración de nuestro corazón y es el mismo deseo del Señor Jesucristo, que todos seamos uno. Esa unidad en el Espíritu y en el vínculo de la paz. Siempre vamos a tener algún pensamiento que difiere unos y otros, hasta en el matrimonio, la familia. Siempre vamos a tener alguna diferencia en algún punto doctrinal, pero eso jamás puede sustituir el amor de Cristo y la unidad que como cuerpo de Cristo debemos tener y debemos expresar. Pedimos perdón a Dios y lo hago en representación de todo, creo yo, genuino cristiano, todo pastor, hombre de Dios, mujer de Dios de esta ciudad. Si en algún momento hemos fallado, a veces por nuestra ignorancia, por nuestra arrogancia, por nuestra inmadurez, cuando pues nos tallamos, nos lijamos unos a otros indebidamente. Bendiciones hasta donde llegan las ondas televisivas de Canal 38. Bien, la vez pasada toqué el punto sobre la elección de un pueblo, Israel. Di las razones que a mi alcance están comprender el por qué Dios eligió un pueblo, Israel. Y sin duda pudiese que alguien dijera: bueno, Dios eligió a Israel en el pasado, pero ya Israel dejó de ser el pueblo elegido. Ahora Israel ha sido reemplazado por la iglesia o por nosotros, la iglesia. Yo quisiera hablar un poco sobre eso, porque yo creo que los grandes enemigos que tenemos los seres humanos, antes que los mismos demonios o seres humanos u otras cosas, el mayor de ellos puede ser nuestra ignorancia. Y todos, empezando con un servidor, ignoramos algo en la vida, no somos todistas y esa ignorancia nos duele. Les doy un ejemplo. Si yo voy de viaje, por ejemplo, llevo a mi esposa de aquí a cualquier lugar, llámese Los Ángeles, California, y sucede algún desperfecto en el carro y me quedo tirado a medio desierto y no tengo idea a qué se debe la falla que el carro tiene. En ese momento desearía ser un mecánico, pero antes quizá no lo deseé, porque el mecánico pues se ensucia y no me gusta a mí eso. Otros argumentos que pudiéramos decir, pero en ese momento mi ignorancia es fatídica, es fatal. O bien tengo un dolor en mi vientre agudo, pero ni idea tengo de qué lado está cada uno de mis órganos o a causa de qué es ese síntoma que yo tengo. Me gustaría en ese momento por lo menos tener idea de cómo están mis órganos, cómo funcionan y a qué se debe el dolor. Y así pudiéramos enumerar tantas cosas. Entonces todos, empezando conmigo, no tenemos la paternidad de todo conocimiento y de toda experiencia. Y en el caso escritural a veces somos presunciosos, fanfarrones y nos captamos de tales o cuales cosas cuando a veces lo que estamos demostrando antes quienes en realidad sí conocen es nuestra ignorancia. Y por eso un gran sabio dijo: habla para que te conozcan. Bien, esta idea no la vamos a llamar propiamente doctrina si esa palabra incomodase a alguien. Esta idea
de que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. La palabra reemplazar es sustituir algo por otra cosa. Es poner en su lugar otra cosa que haga sus veces de aquello que se supone estamos reemplazando. ¿Cómo? ¿Cuándo se originó esto? ¿Y cómo ha llegado esta idea del reemplazamiento a no solo a mentes de personas, a congregaciones inclusive, porque he tenido la oportunidad de platicar con distinguidos miembros de alguna congregación? La última vez, gracias a Dios que no fue aquí en El Paso, Juárez, fue en una ciudad de Texas muy distinguida, pero esa persona, y por cierto un abogado de profesión y un fiel creyente y miembro de esa congregación, dijo: no, mi pastor nos ha enseñado que Israel ha dejado de ser el pueblo de la elección. Bien, lo que hoy llamamos iglesia, que no es más que una palabra griega castellanizada. Sabemos que nuestro hermoso español, que yo le digo a la gente que es el idioma que se habla en el cielo, nuestro hermoso español tiene 73% de raíces latinas, 17% de raíces árabes. Cuando los árabes subyugaron a España, pues la influencia fue tal que metieron 17% de lo que hoy la Real Academia acepta como parte de nuestro español. 5% son raíces griegas, palabras griegas castellanizadas, y 5% en ese ajuste que constantemente la Real Academia da es de distintas lenguas modernas. No vamos a detallar más eso, pero la palabra iglesia en el concepto nuevo testamentario, en los libros que tiene la Biblia en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia se encuentra 114 veces textualmente, de las cuales no figura en el Evangelio de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Solo está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 18, y en el capítulo 18, verso 17. Fuera de esos dos textos no figura la palabra iglesia, porque la realidad es que el Señor Jesús vino hablando de un reino. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Él está en la Galilea de los gentiles, en su parte norte, al pie del monte Hermón, donde está Cesarea de Filipo, una población netamente gentil, y hasta ahora la Galilea está poblada por una gran mayoría de gentiles que viven en Israel. Encontrándose entre gentiles, él utilizó la palabra eclesia, que es la palabra griega castellanizada a nuestro español como iglesia. Allí la utiliza para ser más entendido ante quienes estaba dirigiendo su santa palabra, que eran gentiles. Entonces, lo que hoy llamamos iglesia comenzó como una institución de raíces judías, pero era llamado el reino de Dios, y fue fundada la iglesia en la región de Judea, específicamente en Jerusalén, por judíos, que fueron los primeros seguidores del Señor Jesús y eran seguidores de ese Mesías judío. Y todos los escritos sagrados que hoy tenemos en su totalidad, que conocemos como la Santa Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, fueron escritos por judíos. ¿Cómo viene pues acomodándose esta idea, este pensamiento de reemplazado Israel como pueblo de Dios? ¿A quienes se les considera los iniciadores de esta idea que se fue mascando, digiriendo y aceptando, y más si ignoramos las Escrituras? Recordemos lo que el Señor Jesús dijo claramente: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Yo creo primeramente que en el trasfondo de lo que ocurre en el área de lo natural o en el área de lo físico, hay una influencia no física, hay una influencia invisible, hay una influencia espiritual. ¿Ve? Hay una influencia demoníaca antisemita. Es una influencia de antisemitismo. ¿Qué es semitismo? Bueno, se origina del nombre de Sem. Sabemos que después del diluvio la tierra es poblada y hay 3 hijos ahí, Sem, Cam y Jafet. Y los judíos vienen de la línea de Sem. Por eso se les dice también semitas. Y un espíritu antisemita es una influencia espiritual que va contra el pueblo elegido de Dios. Desde un espíritu faraónico, como Faraón esclavizó, subyugó y no quería dejar libre al pueblo de Israel. Un Herodes, como intentó matar al propio Señor Jesús. Pero cuando ya entramos, para dar un poquito de trasfondo histórico, a Ignacio de Antioquía, quien vivió del año 50 al 117 de la era cristiana, él enseñó que aquellos que participaban de la Pascua eran partícipes con aquellos que mataron al Señor Jesús. Y ese es uno de los achaques que se le da al pueblo judío. Mataron al Señor Jesús. Yo recuerdo una vez le dije a un hombre ya mayor que yo, quizá 20 años, vamos a Israel. Ese viaje que un servidor hace cuando menos una vez al año. ¿Qué voy a hacer? Me dice él con odio, a ir a esa tierra y a esa gente que mataron a Jesús. Le dije, un momento, por favor, detente. Mira, se ve que desconoces el trasfondo bíblico y el aspecto histórico real. Pero supongamos que los judíos mataron a Jesús. Habrá que besarles las manos y agradecerles que lo hayan hecho. ¿Qué hubiese sido de la humanidad si Jesús no hubiese muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación? Si ellos fueron, ay, gracias por haber ocasionado eso que a mí me trajo salvación. Pero le dije a mi amigo, quiero decirte que quien mató a Jesús no fueron los judíos, fueron tus pecados y los míos y de la humanidad. Pero para eso les llevo a Mateo capítulo 20, verso 17 al 19, que dice, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que ellos le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La involucración física es aparentemente judíos y gentiles. Nadie quedamos fuera. Para que los dos pueblos fuésemos beneficiados de este acto redentor. Entonces, Justino Mártir, quien vivió del año 100 al 106 de la era cristiana, él dijo que el pacto de Dios con Israel ya no era válido y que los gentiles habían reemplazado a los judíos. Nuestros respetos a Justino Mártir, pero su declaración está equivocada. Aún todos los hombres de unción no siempre hablamos o actuamos bajo unción y podemos errar trágicamente, terriblemente. Cuando estamos en la unción y hablamos por el Espíritu Santo es otra cosa. Pero los hombres más ungidos, incluyendo a un apóstol Pablo, tuvo momentos de humanidad, incluyendo a un gran profeta
como Elías, que después de retar a tantos profetas falsos de Baal y orar y que descendiese fuego del cielo, tomar ahora una congoja de un hombre enfermizo emocionalmente y suplicarle a Dios que le quitara la vida. Entonces, me parece que esta declaración no es propia. Irineo, otro llamado padre de la iglesia que vivió del año 130 al 202, declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios. Me parece esto fuera de razón bíblica, lógica y hasta histórica, pudiera decir. Tertuliano, en el año 160 al 220, culpó a los judíos por la muerte del Señor Jesús y argumentó que habían sido ya rechazados por Dios. ¡Qué barbaridad! Hicieron cosas buenas estos hombres de Dios en su época, pero este tipo de declaraciones, ahora usted sabe que hay gente que anda buscando siempre el puntito negro en toda una pared de kilómetros de blanco para señalar algo, como yo no dudo que alguien lo esté haciendo hacia mi persona o hacia este canal 38, que lo único que hace es hacer un esfuerzo de sobrevivencia para comunicar el mensaje de Dios. Orígenes, quien vivió del año 185 al 254, fue responsable de mucho del antisemitismo, todo el cual estaba basado en su afirmación que los judíos fueron responsables de matar al Señor Jesús. El concilio de Elvira, que fue en el año 305 en España, prohibió a los conversos compartir alimentos con un judío o casarse con un judío, bendecir a un judío o observar el Shabbat o el sábado. El concilio de Nicea, porque esto fue tomando cuerpo y ha afectado a muchos, y la idea es una idea equivocada. El concilio de Nicea en el año 325 en Turquía cambió la celebración de la resurrección de la fiesta de las primicias judías de la Pascua o Semana Santa en un intento de desasociarla de la fiesta de los judíos. El concilio declaró: porque es indecoroso más allá de toda medida que el más sagrado de los festivales tengamos que seguir las costumbres de los judíos, por lo tanto no tengamos nada en común con este pueblo tan aborrecible. Ahora, permítame, por alguna razón, y creo que alguien lo pensó de los televidentes y llegó a mi espíritu. Yo no soy ningún judaizante, soy un pastor cristiano. Amo a Israel, veo la línea, no soy ningún judaizante, soy un cristiano, pero eso no me quita que yo crea, tal como las Escrituras dicen, que yo ame a Israel como mi hermano primogénito, aunque inconverso, sí no ha reconocido a alguno de ellos a Jesús como el Mesías. Eusebio, quien vivió en el año 275 al 339, enseñó que las promesas de la Escritura estaban destinadas para los gentiles y que las maldiciones estaban destinadas para los judíos. ¡Qué cosa, Dios mío! Afirmó que la iglesia era el verdadero Israel. Juan Crisóstomo, en el año 349 al 407, predicó una serie de sermones contra los judíos y declaró: la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, también es una cueva de ladrones y un lugar de alojamiento para bestias salvajes. Y así pudiera irles declarando cómo dijo Jerónimo, qué dijo San Agustín, cómo se vio esto en la Edad Media. Para la Edad Media había dos conceptos erróneos que ya los habían hecho una doctrina establecida dentro de las iglesias.
Y es que los judíos deberían ser considerados los asesinos del Señor Jesús y debían ser maltratados como corresponde. Y dos, que la iglesia venía a reemplazar a Israel como pueblo de Dios y que ya Dios no tiene ningún propósito futuro para los judíos. Estos dos conceptos fueron reforzados a lo largo de la Edad Media por medio de las cruzadas, la Inquisición, obras que representaban la pasión, la epidemia de la plaga negra. Y en el año de 1095, el Papa Urbano II convocó una cruzada para liberar la Tierra Santa de los gobernantes musulmanes. Bien, así pudiera ir yéndome en el aspecto histórico hasta llegar al mismo Martín Lutero, lo que opinó del pueblo de Israel. Y en este sentido, aunque la reforma es excelente y el texto que proclamó de la salvación por fe y gracia, excelente, pero hizo otras declaraciones, otras propuestas asombrosas, como las sinagogas y escuelas judías deberían ser quemadas, sus hogares deberían ser destruidos, sus escritos talmúdicos deberían ser confiscados, sus rabinos se les debía prohibir enseñar, su dinero se les había de ser quitado, deberían ser obligados a labores forzadas. ¿Y qué pudiéramos decir de los nazis que llegaron a citar a Lutero para fundamentar ese odio e ir en dirección a la marcha del Holocausto? Esto es penoso, doloroso, y pedimos perdón a Dios por ello. Podemos decir que estas son grandes mentiras en la teología que no son escriturales, el famoso reemplazo, y que Israel deja de ser un pueblo escogido de Dios. Quisiera entrar en algunas escrituras, pero déjeme decirle antes de rectificación del pacto con Israel. El pueblo judío será reunido de los 4 ángulos de la tierra según la promesa de Dios. El Estado de Israel sería reestablecido como pasó a partir del 14 de mayo de 1948, cuando se hizo oficial después de la votación de la ONU en 1947. Y ahí está ese pueblo, cumpliendo proféticamente las cosas sin ir a pasajes de la Biblia que me llevarían algún tiempo. Proféticamente ellos ocuparían nuevamente la ciudad de Jerusalén, y la antigua y la nueva Jerusalén sería reunificada como testimonio a la última generación, cosa que lo estamos viendo. Y todas las naciones del mundo van a venir contra ellos como un asunto de control hacia Jerusalén, pero es cuando aparecerá el Mesías por segunda vez. Y no nos conviene ser antijudíos, antisemitas, porque está escrito: benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Quiero que vayamos a la mala interpretación del texto de Juan 1, 10 y 12. Evangelio de Juan 1, 10 y 12, antes de entrar a otros muchos pasajes que voy a pasar por alto. Este pasaje de Juan 1, 10 al 12 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para empezar, los primeros que le recibieron no fueron gentiles, fueron judíos. Los 12 eran judíos. Los 120 que estaban el día del Pentecostés eran judíos. Entonces, cuando el texto dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, de acuerdo a una interpretación correcta, usando inclusive las líneas de la hermenéutica, el sentido común de cualquiera que no solo lee la Biblia, la escudriña, a lo suyo vino, puede tener dos sentidos que pueden ser ambos correctos. Primero, ¿a qué me liga el verso 11? Bueno, lea el contexto anterior, que es el 10, que dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Primero me hace referencia al mundo que fue hecho, que fue creado por él. Y vino a lo suyo. Si ligo el texto con el contexto, pues entonces refiere al mundo que fue hecho por él y al que él vino, y eso es suyo porque es suyo por creación, es suyo por sustentación, y añado, es suyo por redención. Pero el mundo no le conoció. Ahora, otra aplicación que pudiéramos tener en esto, que sabemos que un texto puede tener múltiples aplicaciones, aunque podamos ligarlo a la interpretación en base a los contextos y los paralelos y las propias raíces etimológicas del sentido del texto. A lo suyo vino. Otra forma pudiera ser, es que él vino a lo suyo, a su propósito. Y eso nunca lo perdió, nunca lo puso a un lado, aunque los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Bueno, es cierto que Israel no le recibió como nación, pero hubo un remanente que sí le recibió. De lo contrario, no tendría sentido, otra vez voy al texto con el contexto posterior, que cuando el 11 dice a lo suyo vino y los suyos, vamos a decir Israel, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, entonces, ¿cómo es que no le recibieron y a la vez lo recibieron? Es cierto que como nación no le recibió, y hay una razón que la voy a explicar, y si no me alcanza hoy el tiempo, utilizaré el próximo programa, porque me interesa mucho que esto quede claro, y así como nos interesa que no haya enemistad entre un creyente y otro creyente, nos interesa que no haya enemistad de los cristianos para con el pueblo de Israel. Son nuestros hermanos, nuestro hermano mayor, mas a todos los que le recibieron. De esos que no la recibieron, sí le recibieron. Un remanente, empezando con los 12, empezando con los 120, empezando con los miles que constituyeron la iglesia de Jerusalén. Tan solo, si usted ve la escritura, hasta el capítulo 8 de los Hechos, el Evangelio sale de Jerusalén a causa de la persecución. Hasta el capítulo 9 encontramos que allá había iglesias locales en plural, mientras tanto la iglesia en singular solo está en Jerusalén. Si usted ve, había 120, después se convirtieron 3,000, después 5,000 y después una gran multitud, y después se perdió el número. La iglesia de Jerusalén, podemos decir que se convirtió prácticamente todo el pueblo de Israel en esa ciudad al Evangelio, y eran judíos. Era una iglesia judeocristiana.
Entonces, esa es nuestra raíz. Esa es nuestra raíz. El Salmo 24, 1 y 2 dice del Señor: es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando el texto de Juan 1:10 dice: a lo suyo vino, el verso 11, a lo suyo vino, dice que del Señor es la tierra y su plenitud, porque Él la fundó sobre los mares. Entonces, sobre esos 120 que estaban el día del Pentecostés, el verso 41 de Hechos 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya por lo menos tenemos 3,120 del remanente de Israel. Si leemos el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y al Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, a ese remanente la Santa Palabra le está llamando iglesia. Y eran añadidos cada día. Y aquí no está hablando de gentiles, no son gentiles todavía. Son puros judíos conversos, abrazando a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Todo ese remanente de miles de creyentes eran absolutamente judíos. Entonces, la iglesia no nace con gentiles, nace con gente judía. El fundador de la iglesia, el Señor Jesús, era un judío. Los apóstoles eran judíos. La primera iglesia fundada en Jerusalén era de judíos. Eran miles de judíos, porque de ahí, de Sión, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Cómo podemos aborrecer nosotros nuestras raíces? ¿Cómo podemos decir que Dios les ha desechado? Romanos 11:17 dice: pues si algunas de las ramas, no todo el árbol completo, ni todas las ramas, si algunas de las ramas fueron desgajadas, arrancadas, y tú, o sea, los gentiles, nosotros, siendo olivo silvestre, aquí hay dos olivos, el olivo natural, el olivo elegido Israel, y el olivo silvestre, nosotros los gentiles. Y de este olivo natural, elegido de Dios, algunas ramas fueron desgajadas, y para que nosotros, siendo el olivo silvestre, fuésemos injertados en lugar de estas ramas que fueron desgajadas. Y así los gentiles venimos a ser partícipes de la raíz. ¿Quién es la raíz? ¿Los gentiles o está en Israel? Está en Israel. Aquí están nuestras raíces. Esta es nuestra raíz. La salvación por eso viene de los judíos. Y no lo estoy invitando con esto a judaizar. No. Después explicaré eso con el lujo de detalle que sea necesario. Pero hay que entender estas cosas de manera correcta, escrituralmente, y si es necesario en la revelación del Espíritu Santo. Entonces, pues si algunas de las ramas del olivo, que es Israel, fueron desgajadas, para que de este otro olivo silvestre, que somos los gentiles, fuésemos injertados en lugar de estas que fueron desgajadas, y así venimos a ser partícipes de la raíz. ¿Cómo? Si Dios desechó a Israel, ¿cuál es entonces nuestra raíz? ¿De qué raíz estamos absorbiendo la savia, la sustancia que nos produce vida a nosotros? La
Reina Valera del 60 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿A quién le está llamando olivo la Escritura? A Israel. Algunas de las ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados, y nosotros, como gentiles que éramos ramas de un olivo silvestre, hemos sido injertados. Así que ahora ustedes también, pues, van a recibir la bendición que Dios prometió a Abraham y a su descendencia, y que ha sido compartida. Y ese alimento nutritivo que tenemos proviene de la raíz del olivo especial de Dios, que es Israel. Ahora, si voy al principio de este capítulo 11 de Romanos, al verso 1, al verso 2, dice la Escritura: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. Se abre y se cierra un signo de interrogación. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? El mismo apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, responde en ese mismo versículo: en ninguna manera. Oiga, se necesita de plano tener un espíritu antisemita para no entender esta declaración apostólica del gran apóstol Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Como diciendo, jamás. No, es un error creer eso, en ninguna manera. Y luego él dice: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En el verso 2 hay un reénfasis al punto: no ha desechado Dios a su pueblo. Si hasta ahí tuviera que hablar, y solo ese pasaje de las Escrituras existiese, sería una necedad de mi parte decir: Israel es un pueblo desechado de Dios. Eso es un absurdo. No ha desechado Dios a su pueblo. Literalmente lo dice Romanos capítulo 11 verso 2. Al cual desde antes conoció. Y la palabra conoció se puede traducir como la palabra eligió. La elección de un pueblo fue mi tema pasado. Al cual antes eligió o conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y ahí vamos a entrar al capítulo 11 de la carta a los Romanos para profundizar un poco más sobre esto. No ha desechado, pues, Dios a su pueblo, según el verso 2 de Romanos 11, al cual desde antes eligió o conoció. Bien. Y luego refiere al profeta Elías cuando dijo, según ahí, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Un remanente, aún en la época del profeta Elías. Y luego aclara y enfatiza el apóstol paralelamente diciendo en el verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Note, Israel
un gran remanente recibió a Jesús como el Mesías. Un remanente aceptó la gracia que usted y yo hemos recibido y por lo cual somos salvos. En la época de Elías fue algo similar. Un remanente quedaba. En la época del Señor Jesús, un remanente había. Y tan así que, repito, el mismo Jesús es judío. Los 12 son judíos, los 120 son judíos. Y todos los convertidos por miles, hasta que no sale el Evangelio. Inclusive porque si vemos el ministerio apostólico al principio del capítulo 1 al capítulo 12, es el ministerio de los 12 apóstoles cuyo lugar de residencia es Jerusalén y que empezaron a trabajar prácticamente entre judíos, dudando de que los gentiles pudiesen ser salvos. Del capítulo 13 al capítulo 28 tenemos otros apóstoles que ya no son de las 12, Pablo, Bernabé, Silas, cuyo lugar de residencia ya no es Jerusalén, es Antioquía de Siria, una iglesia gentil. Es como esto vino desarrollándose. Bien, verso 6 de Romanos 11, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Una cosa es que usted y yo endurezcamos el ejercicio de nuestra propia voluntad en forma voluntaria, consciente y permanente, que endurezcamos el corazón y le digamos no al Evangelio, al mensaje. Y otra cosa es que Dios tenga un plan y sea Él quien me lo endurece. En el caso del no remanente de Israel, dice la Escritura, los demás, habla del remanente que entra por gracia y fundamenta la iglesia y los escritos sagrados que tenemos que allí se originan. Y luego el resto, el remanente, fueron endurecidos. ¿Quién los endureció? El verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fue Dios que los endureció. Les dio esos ojos que no vean y esos oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios, ¿por qué lo haces? Es asunto de Dios y Él tiene sus benditos planes. Perdonen que diga esto entre paréntesis. Mi vida por 53 años ha sido esto, proclamar la verdad del Evangelio. Pero un día, hace unos años, Dios me habló audiblemente. Y no digo esto para ver si lo creo o no lo creo, a mí no me interesa si lo creo o no lo creo, es mi experiencia personal. Y Dios me dijo, quiero recordarte una cosa importante para tu vida y ministerio. Tu verdad es hablar, o tu vida o tu ministerio, y tu responsabilidad es hablar siempre la verdad. Pero el que la gente la reciba o no la reciba, no es tu problema. Y hasta dónde esa gente pueda recibir revelación de lo que tú dices, tampoco es problema ni siquiera de ellos. Ese es mi problema. En mí está en dar o no revelación de algo. Pero tu responsabilidad es seguirles amando, acepten o no la verdad que les proclamas. ¿Y qué le puedo decir yo a Dios a eso? Señor, entonces, ¿para qué me hace predicar? Si unos van a abrir su corazón y otros no, pues mejor me callan. Esas locuras no van conmigo. He aprendido a obedecer a Dios. Así en el caso de Israel.
hay un remanente que entra en la gracia. Los mismos apóstoles, los 120, los 3000, los 5000 y otros miles que se fueron. Y la iglesia de Jerusalén prácticamente era la iglesia de Jerusalén, la ciudad se había convertido. Y eran judíos, no gentiles. De ahí surge la palabra de Dios a los gentiles, al resto de las naciones. De allí se inspira los sagrados escritos que tenemos, y entre ellos el apóstol de los gentiles, Pablo, que 50% más uno de los escritos nuevo testamentarios se le adjudican a él. Entonces, regreso a Romanos 11, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Note, Israel como nación, digámoslo así, tropezó. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Estaba profetizado, estaba dicho por Dios, estaba escrito. Esto no es sorpresa, ya estaba así predeterminado, anticipado por Dios, que los judíos habrían de ser cerrados sus ojos, sus oídos. Pero luego en el verso 11 del capítulo 11 de Romanos, dijo pues, dice el apóstol, ¿han tropezado los de Israel para caerse y quedarse ahí tirados? Él mismo responde: en ninguna manera, pero por su transgresión o por su tropiezo. ¿Qué trajo el tropiezo de Israel? Los que quedaron fuera del remanente, que el apóstol le llama aquí transgresión, o al menos así es la traducción del texto de esta palabra transgresión, autos. Ve el término griego. ¿Han tropezado para caerse o nomás se tropezaron? Yo le pregunto, ¿usted siempre que se tropieza se cae? La mayoría de las veces que nos tropezamos, por eso es tropezón, no caída, no caída. El texto dijera, cayeron, no, tropezaron. Y el tropiezo de ellos llegó o les llegó para salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su tropiezo o transgresión, eso trajo la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Tienen promesa de ser restaurados. Bueno, parece que este tema es maravilloso, hay mucho que decir, pero me quedan pocos minutos y quiero mencionar sobre peticiones que se han hecho. En la pantalla aparece el número de este programa tan escuchado, Unidos en el Amor de Cristo, y mandamos bendiciones a todos los cristianos de estas ciudades hermanas y hasta donde llegan estas ondas. 915-532-8518 es el teléfono al que usted puede llamar y que aparece en pantalla por alguna petición. Bendiciones para todos los consiervos de estas ciudades hermanas. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Petición de oración lo hace Emelina Aguilar, por Rafael Aguilar por salvación, por Socorro Aguilar por salvación. Bendiciones, estaremos orando. Esther Tapia pide la oración por ella, por sanidad. Adrián por trabajo y sanidad. Lorenza Molina pide por salud de su oído. Juana Porras pide la oración por Sergio, por salvación, por consuelo, por salud. Lorenza Molina pide la oración por salud del oído.
Bien, María Falé pide la oración por Mariana, por salud, necesita seguro médico y está en depresión. María Peña, oración por sus hijos, por protección. Es un anónimo, restauración espiritual, salvación por su hijo. Gloria Vázquez, protección por su congregación, paz de Cristo. Saludos al pastor Valenzuela. Gracias, mi hermana. Bendiciones para todos ustedes quienes están realizando la obra de Dios y no solamente se quedaron encapsulados con el hecho de que ya somos salvos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Conlleva una responsabilidad, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. La evangelización es y debe ser el deber de todo cristiano, no solamente de nuestros amados pastores y líderes, de las pastoras, de los ministerios, es responsabilidad de todos. Hemos de compartir lo que por gracia hemos recibido. Así que vamos a bendecir por lo pronto estas peticiones. Amado Señor, están en tus manos. Tú eres bueno, eres perdonador, eres restaurador, eres sanador, eres un Dios que operas milagros, prodigios y maravillas. Situaciones que para nosotros no solo son difíciles, resultan imposibles, pero el favor de tu gracia es ilimitado, va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vuelvo, mientras tenga un poco de tiempo, a la carta a los Romanos, capítulo 11, que habla pues, el verso 11, digo pues, han tropezado, hablando de Israel. Note que no dice han caído, no. Una cosa es caída y otra cosa es tropiezo. La gente se puede tropezar, no propiamente caerse. Esto significa que Israel no ha sido caído, no ha sido desechado, ha tropezado. No todo Israel, sino un remanente sí, un remanente no, pero queda la promesa. Y dice el texto, en ninguna manera, pero por su transgresión o por su tropiezo, eso causó la salvación a los gentiles o a las naciones para provocarlos a celos. Y si su transgresión o su tropiezo es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más será su plena restauración. El texto dice, esa parte, ese remanente no salvo por gracia, va a ser restaurado. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión causó la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Nosotros los gentiles no somos la raíz, somos las ramas. La raíz son ellos. Ese remanente que es puesto como raíz, el mismo Señor Jesús, los 12 apóstoles, los sagrados escritos que nos heredaron. Y nosotros somos las ramas que hemos ido injertados ahí. Pues si algunas de las ramas pues fueron desgajadas, y nosotros los gentiles, siendo un olivo silvestre, hemos sido injertados en lugar de ellos, y así somos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. Así que
no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros los gentiles no somos la raíz. A Dios le plació ponerlas en la elección de ese pueblo. No nos podemos jactar, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si eres arrogante o soberbio. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ahora, poderoso es Dios para volverles a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que serán las ramas naturales, volverán a ser injertados en su propio olivo. Y concluyo con las palabras del apóstol del verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio que deja de ser misterio cuando es revelado, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel un endurecimiento en parte, hasta un adverbio de tiempo que indica el fin de lo que se viene tratando, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará la impiedad de Jacob. Bendito sea el Señor, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bendiciones para este canal televisivo, para quienes operan aquí, para todas las familias de estas hermosas ciudades, El Paso y Juárez, y hasta donde llegan estas ondas televisivas, para todos los ministerios e iglesias que Dios ha levantado, y bendiciones para el pueblo de Israel, el pueblo primero de la elección.